buenos días. Es un placer estar aquí un año más. Luego, a mí me extraña siempre que me inviten al año siguiente otra vez, pero bueno, me vuelven a invitar, estupendo. Me encantan, por cierto, estos vasos. Parecen vasos de chupito, ¿verdad? Estábamos diciendo. Porque hemos dicho, esto es seguro que es agua, ¿no? Bueno. Es que lo estábamos hablando Sergio y yo, digo, ¿esto será agua, tío? No sé, por estas horas. ¿No? Bueno. Sector privado. Esto es una obviedad, claro, porque cuando miramos las hojas de ruta de descarbonización de las ciudades es más que evidente que necesitaremos el sector privado. Y lo necesitaremos en los dos grandes ámbitos del sector privado, los usuarios, clientes finales, los particulares, pero fundamentalmente las grandes empresas, el sector financiero, etcétera, etcétera. Cuando miramos las hojas de ruta de descarbonización, vemos que por lo menos en torno del 80%, de la financiación tiene que venir del sector privado. Pero a mí siempre me gusta destacar que el sector privado no solo aporta financiación, que por supuesto tiene capacidad para hacerlo, aporta también recursos tecnológicos, aporta capacidad y agilidad para extender soluciones tecnológicas, para emplear gente, para generar actividad económica y además también tiene talento, tiene recursos humanos valiosos para las políticas municipales, las políticas públicas y además tiene capacidad para generar ideas también, aunque no lo parezca. Estaba pensando antes en ¿os acordáis de los PERTE? Cuando se empezaron los PERTE, la primera iniciativa fue lo que se llamaban los MDIs, las manifestaciones de interés. El sector privado se puso a colaborar entre competidores para sacar ideas, grandes proyectos que luego se han ido materializando en los PERTES. Contemos con el sector privado para todo esto, no solo para la financiación. Insisto, pensemos en el sector privado como un socio de largo plazo, más que un contratista, que es lo que más o menos viene siendo habitual. Yo me acuerdo, siempre cuento que cuando era pequeñito y estaba en obra, a mí me decían, sí, Valentín, mira, si es contratista, esto es contratista, eso es, si la propia palabra lo dice, contra ti está, ¿sabes? Pues eso es una mentalidad, una expectativa, una realidad que tenemos que ir cambiando. Y le voy a dar la palabra ya a estos ilustres ponentes que tenemos aquí en la mesa, muchos más espabilados que yo, desde luego. Tengo aquí a mi derecha Ángela Ribada, que es la jefa es que es un titular que se muestra. Es la jefa de la coordinadora de programas económicos y de programas europeos del Ayuntamiento de Valladolid. Y luego tengo aquí a mi izquierda a Montse Hernández, que es la jefa de unidad del desarrollo estratégico, pero además es la directora, se puede decir eso, ¿no? Que es la directora del Bosque de los Zaragozanos, del Ayuntamiento de Zaragoza. Y aquí a mi lado Sergio Castel, que es el de la pasta. Este es el de la pasta, es el jefe del Departamento de Fondos Europeos. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa ágil. Vamos a hablar, si te parece, empezamos por ti. Ángela, 10 minutitos. Yo, en cuanto te queden 9 minutos, te voy avisando. Y luego ya os cedemos la palabra a vosotros. Y yo lo que os pediría es que os enfocarais también mucho en vuestra presentación, no solo en la capacidad de financiación pública, sino en un poco también para abrir el debate posterior, ¿en qué expectativas tendríais respecto al sector privado para que contribuya a esta financiación en estos niveles que hemos dicho? Así que, Ángela, muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, y bueno, muchas gracias a todos, primero por la invitación, muchas gracias a todos y a todas por participar, y a mí también me hace especial ilusión volver a estar aquí en este curso, y precisamente hablando de algo que no os voy a negar, nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, que es nuestro plan de acción en general y el plan de inversión en particular. Recuerdo cuando finalizábamos el curso, el último taller en el que vimos por primera vez el modelo económico fue impresionante, nos quedamos, lo que nos viene encima, ¿cómo le metemos mano a esto? Y bueno, la realidad es que lo conseguimos, aprendimos muchísimo y bueno, es difícil resumir el plan de inversión climática, que me gustaría dar las principales cifras del plan de inversión climática de la ciudad de Valladolid. Vale, la inversión necesaria que necesita Valladolid para llegar a la neutralidad climática en el 2030 son 1.534 millones de euros. En este plan económico salen
¿cuáles son los beneficios directos de ejecutar nuestro plan de acción para conseguir la neutralidad climática? Y estamos hablando de 1.617 millones de euros, principalmente principalmente vienen de los ahorros energéticos. Y también muy importante sale la cifra de los cobeneficios. No olvidemos que los cobeneficios son aquellos que cuantifican otros beneficios indirectos que se consiguen y que son principalmente la revalorización de activos, la generación de empleo verde, la salud, el beneficio en la salud, la reducción en primas de seguros, puesto que reducimos accidentes, etc. Y aquí salen 594 millones de euros. En este esquema de inversión climática, realmente, tal como se definía ya en la misión, el 85% de esta inversión necesaria tiene que venir de la inversión privada y solo el 15% de la inversión pública. He de decir, y esto me lo habéis oído probablemente muchos, que yo cuando vi esto de que solo nos daban un 15% que venía de lo público, me quedé un poco fría diciendo, yo pensé que nos iban a llover millones a los ayuntamientos y que... Pero luego dije, creo que precisamente que el dinero fluya de lo privado es una de las grandes ventajas para hacer posible la misión con semejante ambición. Porque de hecho, y tenemos un magnífico ejemplo, que cuando nosotros, administraciones públicas, gestionamos dinero público, nos cuesta muchísimo. El dinero público tiene una manera de gestionar, hay que asegurar muchísimas cosas y lo estamos viendo. Los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que ojo, estamos ejecutando plan de acción climática gracias a ellos, nos están exigiendo con las mismas personas un nivel de gestión altísimo. Y esto está suponiendo que, por ejemplo, en un ayuntamiento como Valladolid, que tiene un presupuesto de 400 millones de euros, estamos ejecutando 100, entre más de un año, por supuesto, pero 100 son planes del RTR, Next Generation, pero ejecutando acción climática. Entonces, bueno, de esta cifra de lo que tenemos que poner en el ayuntamiento, me voy a obviar, como bien dice Valentín, de esos 29 millones de euros que tenemos que poner cada año el ayuntamiento de más, porque, bueno, voy a decir que no me preocupa demasiado. Claro que me preocupa un poco, pero aquí viene esa gran parte de la atracción de inversión privada. Y aquí mi primera cosa es decir que creo que hay que aterrizar ese apetito inversor. Hemos oído hablar de él, sabemos que está, y también se le espera, pero aún no ha llegado. La realidad es que tenemos que hacerlo llegar ya. Y por poner un ejemplo, en este caso, es verdad que somos optimistas y creemos que el sello de la misión va a ser precisamente ese reclamo para traerlo, pero por poner el ejemplo de Valladolid, daros cuenta que estamos en el año 23, casi diría que acabándolo porque es un año muy raro. Si en el 24, de los 1.534 millones, nos quedan los años que nos quedan desde el 24, nos tocarían unos 219 millones de euros para el 24. De verdad, si consiguiéramos solo atraer 100 encima de la mesa para enero del 24, esto no lo para nadie. O sea que querría dejarlo esto encima de la mesa por lo que implica. Por supuesto, vamos a hablar mucho de colaboración público-privada y creo que los ayuntamientos cada vez estamos más preparados para estos. Hacemos consorcios públicos-privados gracias a los fondos de innovación, a Horizonte de Europa hoy en día, que sobre todo nos han puesto una forma de hacer las cosas distintas. En este sentido, nosotros, por ejemplo, hemos ejecutado grandes rehabilitaciones, hemos hecho fachadas verdes, hemos incentivado la movilidad de las flotas empresariales y todo esto en un win-to-win con los privados, en una relación claramente no cliente-proveedor, yo soy el ayuntamiento, yo soy el cliente, tú el proveedor, sino en el que no vamos contra etista, no vamos contra el contratista. Entonces creo que este modelo, que efectivamente que sea dinero público podría funcionar, pero me gustaría que, aunque el dinero no viniera de un banco privado, pudiéramos hacer algo parecido a los consorcios europeos. Por supuesto, nos cuesta mucho gestionar a nosotros como ayuntamiento. Estos consorcios requieren recursos, pero bueno, podría ser una vía. Desde luego es una vía limitada, pero la forma de trabajar creo que está ahí. Detectar proyectos bancables, precisamente aquí creemos que es nuestro principal papel como facilitador. Nosotros hemos puesto en marcha unas subvenciones para la descarbonización que hemos llamado, no tanto porque creyamos que vamos a dar mucho dinero, hemos puesto 600.000
euros de presupuesto, pero lo que queremos identificar es aquellos proyectos, en este caso para las empresas, que puedan actuar sobre la descarbonización de Valladolid. Y aquí lo que estamos buscando son planes de lo que estamos financiando son planes de descarbonización, también líneas de implementación de esos planes y sobre todo también comunicación y engagement de lo que es la descarbonización para que llegue a otras empresas. Y esto, como digo, es también porque estamos detectando proyectos que ya tienen las empresas con esos planes de descarbonización y que pueden ser, ya no por los 60.000 euros que luego les vamos a dar, sino el acompañamiento y la búsqueda de financiación privada que iremos con ellos para buscar la ejecución de los planes de descarbonización. Este sello que queremos obtener como ciudad precisamente y buscando esos proyectos bancables, la intención es trasladárselo a nuestros beneficiarios, pero por supuesto a los embajadores que ya tenemos en el famoso anexo 3 del Plan de Acción Climática y ahí pues les queremos seguir acompañando. Facilitar el espacio público, facilitar los servicios públicos, hacerlo más accesible para que se puedan probar grandes proyectos de innovación y descarbonización. Es otro medio que, bueno, ya lo estamos trabajando varias ciudades con ordenanzas que nosotros ya la tenemos publicada de ordenanza de ciudad demostradora, donde puedan buscar, donde le podamos facilitar el acceso al suelo público y que realmente puedan llegar a probar con todas las garantías y nosotros participando incluso con posibles beneficios en la empresa o en la startup ante los resultados del proyecto. Creo que también vamos a hablar mucho de buscar nuevos mecanismos innovadores de financiación. Probablemente, claro que sí, habrá proyectos que requieran modos de financiar que nunca hemos visto, pues sobre todo como ayuntamiento. Pero también quiero dejar aquí el mensaje de que a veces son cosas también más sencillas. Por poneros un ejemplo, si tenemos una comunidad de propietarios activa en la que el presidente, las administradoras de finca, un conjunto de vecinos tiene muy claro la rehabilitación. Lo tiene tan claro que incluso ha oído hablar de edificio de energía positiva y quiere atacar ese tipo de inversión. Creo que lo único que requerimos ahí de los bancos es que realmente sean capaces de ofrecerles hoy en día, con tal como están subiendo los intereses, un interés competitivo, un interés que no suba, que le puedan asegurar las cifras. Por último, me gustaría destacar que realmente a nosotros, por finalizar un poco en estos 10 minutos antes de que me avise, nos faltan capacidades como administraciones públicas. Gracias. Realmente nosotros como empleados públicos no estamos acostumbrados a gestionar este tipo de proyectos, no tenemos esas capacidades de qué es la financiación sostenible. Incluso como consecuencia de esto necesitamos cambiar el lenguaje, hacer ese lenguaje bancable. Os soy sincera, como empleados públicos tenemos bastante poca idea de acercarnos a un banco y decirle, oye, es que este proyecto es la leche. No, es que tenemos que llevarle datos muy importantes y tenemos que hacer una nueva metodología de trabajo interna total. De hecho, creo que ayer era Beatriz de Oxfam la que decía hay que gestionar políticas públicas de manera distinta. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, como ayuntamientos, estamos, y yo por mi propio perfil, ¿no? Yo atraigo fondos europeos. Bueno, pues después de algunos años algo he aprendido, algo he atraído, pero he atraído financiación para el ayuntamiento. El nuevo modelo exige que nosotros seamos capaces de atraer financiación para otros, porque de esos 100 millones que hablaba antes, realmente no los estoy pidiendo para nosotros, sino para las empresas y ciudadanos de Valladolid. Entonces, este cambio de paradigma tenemos que trabajar muchísimo desde dentro para que realmente sea una realidad. Y bueno, en principio aquí quería dejarlo. Muchísimas gracias, Ángela. La verdad es que lo has clavado muy bien. Has dicho muchas cosas interesantes, luego las sacaremos en el debate, pero yo me quedo con algunas de ellas, como por ejemplo el tema de las alianzas, el papel del sector privado, que muchas veces tú hablabas de proyectos de descarbonización, a mí se me ocurría, por ejemplo, que hay proyectos de descarbonización que tienen sentido económico, que ¿por qué se van a hacer con dinero público? Cuando tienen sentido económico, el sector privado tiene un papel. Estoy pensando, por ejemplo, en la iluminación, ahorros energéticos, lo que tú decías, cuando puedes capitalizar
Los ahorros energéticos no necesitas o no deberíamos necesitar mucho dinero público, porque eso tiene una cuenta de resultados que es atractiva para el sector privado. Y luego has destacado una cosa fundamental, el tema del sello de la emisión, ¿no? De eso hablaremos también, ¿no? ¿Qué impacto puede tener un sello de la emisión que funcione como una etiqueta que permita un acceso rápido y eficaz, más ágil a los fondos europeos, ¿no? Y luego hablabas también de esta palabra, ya que la vamos a tener todos los días delante, proyectos bancables, ¿no? Que es verdad que yo no sé ni siquiera si existe en castellano, pero no sé si estaba por aquí mi amigo Tomás Conde, mírale, ahí está, al fondo se esconde, siempre va como en los autobuses de pequeño, iba siempre, ¿sabes? Pero ¿te acuerdas, Tomás, que hicimos, bueno, estabais vosotros también de Valladolid, aquel proyecto para identificar qué tenía que reunir un proyecto público para ser bancable, para tener atractivo para el sector privado? Bueno, pues son cosas sobre las que hay que empezar a construir. Y por último, lo que has mencionado, los proyectos de rehabilitación, claro, también poníamos de ejemplo no solo el sector privado, las grandes empresas no tan grandes, etcétera, sino los particulares que pueden desencadenar un proceso. Está por aquí mi amigo Albert Cuchi también, ¿no? Él y yo, desde que éramos pequeñitos, estamos aquí peleando por esto de la rehabilitación, ¿eh? De esto está bien, porque esto es el futuro, el futuro. Y ahora que estamos en el futuro, pues bueno, va mejor la cosa, pero tampoco es un disparate, ¿no? Le voy a ceder la palabra ahora. Empezamos por ti, Sergio, ¿te parece? Al señor de los dineros, a Sergio, que bueno, 7 minutos, ¿te parece bien? Perfecto, 7 Venga, minutos. Estupendo, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización del curso por permitir a Zaragoza Ayuntamiento contar su humilde experiencia y su incipiente iniciativa para implicar al sector privado en este reto que es la misión. Si me permitís, sé que tengo 7 minutos. Ha tenido una cortesía Valentín, que como somos 2 personas, en vez de 10 nos da 15. Voy a intentar cumplir, ¿vale? Pero me permitís que empiece con un chascarrillo, una frase que ha dicho ahora Ángela, de cómo una nueva forma de gestionar las políticas públicas. Yo recuerdo cuando tenía 26 años, que aprobé las oposiciones de jurídico de Gobierno de Aragón, y mi primer destino fue la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, con 26 añitos, y entonces también estaba como asesor de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial del Turismo. Digamos que la vida me sonreía. Joven, bello, funcionario de carrera. O sea, ya tienes más de 26 años, ¿quieres decir? 32, esto hace 6 años. Y recuerdo que me llamaron para ir a la Consejería de Presidencia a trabajar en la Dirección General de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, que coincidí con Blanca Solans, la que ahora es mi consejera de Hacienda y Fondos Europeos. Y recuerdo que mi consejero de Industria me dijo, ¿tan joven ya te jubilas? Como si fuese esto... Bueno, pues no nos engañemos, ¿no? Como en el colegio, una asignatura a la María, a participación ciudadana. Bueno, fueron 10 años, una experiencia brutal. A ver, nueva forma de gestionar las políticas públicas. Nosotros cuando nos planteamos este reto de la misión, entendíamos que evidentemente no podíamos ir solos, sino que, como en cualquier política pública, necesitábamos esa implicación de la sociedad civil y en concreto los actores privados, entendiendo que esa realidad poliédrica que se dice en la ciencia política que nos toca gestionar hace que gran parte del conocimiento, no solo la financiación, sino también el conocimiento reside fuera de la administración pública. Es decir, yo siempre digo que puedo ser el mejor jurídico del ayuntamiento, que si a mí me encargan redactar una ordenanza sobre apartamentos turísticos, yo haré la mejor ordenanza a nivel técnico, a nivel jurídico. Pero si no escucho a los propietarios de apartamentos turísticos, al sector hotelero, a los vecinos, con sus problemas, con sus necesidades, no voy a redactar la mejor ordenanza. Es fundamental ir de la mano. Eso en cualquier política pública hoy en día y más en un reto como es este. Y esta es un poco la premisa que seguimos en Zaragoza Ayuntamiento para asumir el reto de nuestro compromiso político para la neutralidad climática. Climática. Como estamos en proceso electoral, estamos todo el día hablando de política. Ahora bien, otra cosa que ayer hablaba con Julio por la noche es que antes de lanzarnos a implicar al sector privado, nos planteamos una cosa que resulta fundamental. Vamos a implicar el interior de nuestra casa.
los técnicos, los empleados públicos. No podemos salir a pedir auxilio al sector privado si internamente no existe una apuesta. Y en este sentido, en Zaragoza Ayuntamiento, la misión se está liderando, coordinando desde la Dirección General de Fondos Europeos, que cuelga de una consejería transversal del Ayuntamiento. Y nos permite, pues no nos engañemos, no es lo mismo, y con todos mis respetos, una consejería como puede ser Acción Social, que estar en presidencia. Esto tiene una serie de claves. Y además constituimos un grupo de trabajo con técnicos de todas las áreas municipales, porque al final todas, más o menos, nos tienen que aportar. Esa fue la primera clave. Una vez que ordenamos nuestra casa internamente, salimos fuera. Salimos fuera y constituimos el Foro Zaragoza 2030, como dice mi compañera Eva, el Foro 2030, donde mantuvimos reuniones mensuales con el sector privado, en concreto, con diferentes temáticas o subsectores. Tuvimos sesiones de debate, de iniciativas, de experiencias, de problemáticas en el sector de la vivienda, sector de la construcción, que nos dieron las primeras pistas para poder ser capaces de redactar el mejor compromiso político adaptado a la realidad de la ciudad. Con ello conseguimos, de momento, 117 cartas de apoyo que adjuntamos a nuestro compromiso de ciudad. Esto es lo que nos permitió llegar a ese punto cero del compromiso político. Hoy nos encontramos en un sueño, si me permitís la expresión. Tenemos definido un sistema de gobernanza o plataforma multiactor que comentábamos el viernes, que queremos empezar a implementar a partir de septiembre porque con tanto proceso electoral, periodo estival, es complicado ahora hacer grandes cosas. Pero a partir de septiembre tenemos definido un sistema de gobernanza, donde vamos de la mano lo público y lo privado. ¿Pero qué entendemos por gobernanza desde Zaragoza Ayuntamiento en el marco de la misión? No únicamente un modelo en el que escuchemos a la iniciativa privada qué es lo que piensa, sus necesidades, sus demandas, sino que también colaboren en la implementación de las actuaciones de ciudad. ¿Vale? Es decir, participación en sentido amplio, colaboración público-privada. Vamos a crear un laboratorio para la misión como órgano estable de gobernanza donde podamos periódicamente ir evaluando, o mejor dicho, diseñando actuaciones entre ambas partes para ir cumpliendo los objetivos de los que nos hemos dotado, ir evaluando el cumplimiento de esos objetivos. Y además también espacios puntuales de colaboración público-privada a través de procesos de debate generales, sectoriales, donde podamos ir generando esa, tanto gusta decir hoy, inteligencia colectiva. Es un poco la foto fija. Ya sabía yo que al final 7 minutos sería poco. Es la foto fija que vamos a institucionalizar a través de dos grandes herramientas iniciales. Por una parte, vamos a firmar convenios y protocolos de actuación con las grandes plataformas de la ciudad, con COE, con Cámara de Comercio, con CEPIME, tanto para que nos hagan de altavoces estas plataformas hacia el sector privado, como para que nos permitan ir de la mano en la búsqueda de financiación europea. Zaragoza hemos conseguido ahora mismo 110 millones del plan recuperación, que es harto complicado de gestionar. Es fácil captar fondos, entre comillas, ahora hay que ejecutarlo y gestionarlo. Pero además también estamos en la búsqueda de otras fuentes de financiación comunitaria a través de convocatorias de Horizonte Europa, y es ahí donde estamos yendo de la mano con el sector privado. Tenemos un montón de iniciativas que, si queréis, en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, Fondos Europeos, tenéis ahí todos los proyectos que estamos ejecutando y colaborando con el sector privado. Luego Teresa, la compañera de SAICA, nos contará algo respecto a un proyecto que tenemos con ellos y con la Fundación CIRCE, ¿vale? Esto es financiación directa. Vamos a buscarla juntos. No solo recursos públicos, ayuntamiento, no, vamos a buscar juntos. Y con esto termino. Incentivos. Ha comentado otra cosa, no sé si ha sido Ángela o ha sido Ángela, el tema del sello. Sí. El tema del sello. Y con esto termino, Valentín, lo prometo. Estuvimos reunidos, Blanca y yo, con el secretario general de COE y nos dio una clave fundamental de cómo convencer al sector privado para que entre en este juego. Nos dijo, ¿te acuerdas, Blanca? Nos dijo, ¿para qué estamos aquí el empresariado? Para hacer negocio, para ganar dinero. Pero somos conscientes de que hoy, para ir a buscar al consumidor, nos hace falta ir con el sello de esta empresa, este producto es climáticamente neutro.
en su momento, el sello de calidad, el sello de... Hoy queremos ir al mercado. Al final es el incentivo que te da la propia economía de mercado, el juego, ¿no?, de las teorías de economía de mercado. Queremos ir con nuestros productos con ese sello, porque nos va a generar negocio. Llamarlo egoísmo, llamarlo estrategia empresarial, pero ese sello... Tenemos en una marca de cerveza aragonesa que ha sacado la cerveza 000, ¿vale? No sé si dentro de 10 años hablaremos ya de 4 ceros o 5 ceros. El tercer cero, ¿sabéis cuál es? El de cero emisiones. Totalmente. Y saltan al mercado a captar el negocio y el consumidor con el 000. Muchas gracias. Paso la palabra a Monse. Eso la verdad es que nos permite también tomar cerveza con menos remordimiento de conciencia, o sea que está muy bien. Dos cosas muy rápidas que quería destacar de lo que has dicho. El papel de los empleados, de los funcionarios, de los empleados públicos. En nuestro país tenemos la inmensa ventaja de tener un cuerpo de funcionarios de altísimo nivel, muy bien formado, con muchas capacidades. Solo necesitamos las instrucciones adecuadas. Yo estoy absolutamente convencido, a pesar de que hablamos de las inercias de la administración, de no sé qué, que seguro que las hay, estoy convencido de que si le damos instrucciones distintas, funcionan de manera distinta y lo van a hacer exactamente igual de bien que lo han hecho hasta ahora. Y estos proyectos de hacer interaccionar unos departamentos con otros funcionan muy bien. Lo hemos visto también, ¿verdad, Juan Azcárate? Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid también desde hace tiempo. Instrucciones, es lo que necesitamos. Tenemos un cuerpo de funcionarios espectacular. Vamos a sacar el partido que tienen. Y luego la otra cosa que decíamos, lo del sello. Sí, pero fíjate, no es solo ya, para mí, luego hablaremos de esto. Bueno, tenemos tantas cosas de las que vamos a hablar que no sé a qué hora vamos a terminar. Eran 2 horas, ¿no? Habéis dicho, ¿no, Valentina? Está bien el sello como para exhibirlo desde el punto de vista, si quieres, de branding o de marketing, pero yo creo que tiene todavía mucho más atractivo el sello para atraer financiación masiva del mercado. ¿Por qué? Ahora mismo hay un apetito en el mercado tremendo por los proyectos verdes. Y hay una deslocalización de fondos a escala global de sectores muy intensivos en carbono y sectores poco intensivos en carbono. No hay capacidad en la economía mundial para generar activos verdes a las velocidades que requiere el mundo financiero ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Fuentes donde haya proyectos verdes. Para mí, las ciudades son el principal foco de proyectos verdes a partir de ahora. ¿Qué necesitamos con ese sello? Dar la credibilidad al sector financiero de que, mira, esto es una hoja de ruta de largo plazo, amparada por la administración pública, sostenible en el mejor sentido de la palabra, de bajas emisiones, pero sobre todo con seguridad. Ahí va a entrar el sector privado. O sea, no solo a nivel de usuarios y de clientes finales o consumidores, sino a nivel de grandes flujos de financiación. Monse Hernández, la directora del Bosque de los Metropolitanos. Es un buen ejemplo de colaboración público-privada. Del Bosque de los Metropolitanos, he dicho. Ah, ¿no son metropolitanos también los zaragozanos? Bueno, sí. Vale. Bosque de los Metropolitanos. Se me ha ido la pinza completamente. Pero bueno. 7 minutillos. Sí. Gracias. Pues bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos y por, al final hacernos hueco a 2 en vez de a 1. Pero bueno, a mí me toca hablar de la parte un poco más bucólica de lo que es la misión y la más incomprendida, porque al final mi trabajo principal ahora es la renaturalización de la ciudad. Entonces, acelerar la transformación hacia un modelo de ciudad diferente, un modelo más verde, un modelo más sostenible. Y estamos hablando de servicios ecosistémicos que son intangibles, que son difíciles de valorar y difíciles de poner en la escena de un escenario del sector privado. Entonces, ¿cómo nosotros enamoramos, voy a coger el hilo de nuestra consejera de ayer, cómo enamoramos con nuestro patrimonio natural, cómo enamoramos con el reverdecimiento de las ciudades, cómo hacemos entender que si no somos más sostenibles y más naturales, no conseguiremos tener un futuro para nadie? Y ese impacto, ¿cómo lo generamos? Entonces, yo también voy a contar un chascarrillo, porque no voy a ser menos que Sergio. Entonces, yo también cuando aprobé mi segunda oposición, y ya me he plantado, no voy a hacer más, mi regalo fue el Bosque de los Zaragozanos. Y lo curioso del tema es que nadie lo quería gestionar. ¿Y por qué nadie quería gestionar el Bosque de los Zaragozanos? Porque estamos hablando de pasar de la teoría a la realidad.
de cómo se lleva a cabo un proyecto de gran magnitud y calado en una ciudad grande, con mucho territorio y en un medio hostil como son las ciudades. Entonces, bueno, el Bosque de los Zaragozanos, para los que no los conozcáis, tiene un titular ambicioso que es plantar un árbol por cada ciudadano para 2030. Zaragoza, que ahora creo que somos la cuarta ciudad en población de España, pues estamos hablando de plantar 700.000 árboles en un periodo, ahora ya estamos en 7 años. La cuenta atrás va rápido y bueno, va pasando el tiempo. El Bosque de los Zaragozanos empieza en el año 2021. En el año 2021 nos encontramos que tenemos que empezar a plantar vegetación, no solamente árboles, vegetación. ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo aceleramos? Porque tenemos que cumplir los objetivos, porque al final los proyectos de renaturalización de las ciudades computan en la neutralidad climática y son importantes. Posiblemente no tengan un peso, una magnitud tan importante como otros tipos de transformaciones en verde, pero bueno, sí que computan y nos dan ese plus para lograr la neutralidad climática. Pues bueno, bajo ese gran titular tan bonito que es un árbol por cada ciudadano, lo que subyace realmente es un proyecto de transformación de la ciudad. Lo que hacemos es transformar la ciudad recuperando y regenerando los terrenos, por ejemplo, dentro de la ciudad, con las zonas verdes que no se han podido desarrollar, las circunstancias urbanísticas. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros actuamos allí, recuperamos los terrenos y vamos haciendo islas de biodiversidad renaturalizadas que intentamos conectar para generar toda una serie de corredores verdes. Y lo conectamos, Zaragoza somos unos privilegiados, porque somos el 9º término municipal más extenso de España y tenemos un amplio territorio natural. Y lo que hacemos es conectar la ciudad con su territorio, lo que hacemos es fusionar nuestra urbe con nuestro espacio natural. Y allí es donde las conexiones funcionan y allí cuando todo está conectado es cuando empieza realmente a funcionar el sistema ecológico y el ecosistema urbano. Bueno, que todo esto, las pinceladas del Bosque de los Zaragozanos, tengo 7 minutos. ¿Y qué tiene que ver esto con el sector privado? Pues mucho. Mucho porque este proyecto, yo no hablo de millones, nuestro proyecto es como mucho más bajo en dinero, pero mucho mayor en impacto ecológico. Entonces, al final, lo que se ha organizado, el Bosque de los Zaragozanos, lo que es un proyecto colaborativo. Entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza, evidentemente, lo que tiene es una dotación presupuestaria, pero que es muy baja, tan baja como que es 500.000 euros al año. Entonces, es imposible ejecutar un proyecto de esta magnitud con 500.000 euros al año. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aliarnos con nuestros ciudadanos, aliarnos con nuestras empresas, y creo que la verdadera clave de la misión y de los proyectos de renaturalización de las ciudades es hacer entender por qué una empresa, sin tener un beneficio económico directo en una inversión en renaturalización de la ciudad, ¿por qué va a invertir en esto? Pues nos ha pasado. Hemos conseguido, empezamos en el 2021, el Bosque de los Zaragozanos funciona por años, anualidades, pero que no son años naturales, sino que son en 2 años hacemos una campaña. En la primera campaña, que es donde tenemos los datos más claros, lo que conseguimos el ayuntamiento en esos momentos, pues bueno, las cosas que pasan a nivel presupuestario, nuestra partida no era ejecutiva, pero conseguimos que llegara un presupuesto de 1 millón de euros y el 85% fue de las inversiones privadas, a través de donaciones y de patrocinios. Bien, eso nos permitió el primer año hacer plantaciones de 55.000 plantas en aproximadamente unas 40 hectáreas. Bien, este segundo año hemos vuelto otra vez a poner en valor el Bosque de los Zaragozanos y bueno, hemos conseguido repoblar o plantar y hacer grandes proyectos urbanos de transformación, de renaturalización, y estamos hablando de 100 hectáreas y más de 80.000 plantas que hemos conseguido plantar, con lo cual el Bosque de los Zaragozanos en estos momentos ha conseguido desde el año 2021 plantar más de 140.000 plantas y más de 140 hectáreas. Bueno, sin el sector privado eso no hubiera sido posible. Las donaciones son continuas. Yo creo que la clave es cómo incentivar para que... un minuto. Para que el sector privado, quiero decir, el primer año tuvimos tal éxito que creo que nosotros no nos lo creíamos, ¿no? El segundo año ha sido más complicado. Lo que hay que mantener es esa motivación y hacer llegar el mensaje de que es importante invertir en estos aspectos de la ciudad, aunque realmente el feedback no es en inversión para las empresas, es otro tipo de beneficios, lo que he dicho al principio, que no son tangibles. Bueno,
también, un poco como ha dicho Valentín, no solamente lo que tenemos es una financiación, sino que hay empresas que lo que aportan al proyecto, que es tan importante como la financiación para ejecutarlo, es la innovación y la tecnología. Tenemos empresas que en vez de aportarnos dinero, lo que nos aportan es innovación. Por ejemplo, con inteligencia artificial, imágenes satelitales de alta definición que nos permiten pues, tomar decisiones de cómo plantar, dónde plantar y qué plantar. Y bueno, yo creo que al final hemos generado un ecosistema que funciona, un ecosistema que está haciendo que la ciudad se transforme de una manera rápida, acorde con las exigencias de los retos y de los compromisos que hemos asumido en esta misión. Y bueno, que creo que bueno, es un éxito dentro de de estos grandes proyectos de otro tipo de infraestructuras diferentes como son la energía o la eficiencia energética, pero también hay que hablar de renaturalización. Y simplemente aquí. Muchísimas. Muy bien. Muchas gracias, Monse. Fíjate que en las estrategias de ciudad, muchas veces las soluciones basadas en la naturaleza y la renaturalización de la ciudad, la recuperación de hábitats que han ido desapareciendo progresivamente de la ciudad, se deja siempre de lado, cuando es probablemente de las cosas que más impacto tiene en términos, por ejemplo, de salud pública, ¿no? Cuando hablábamos de los cobeneficios que decía Ángela hace un momentito, tenemos de salud pública, pero es que además ahora se abren otras fuentes que nos pueden permitir financiar de otra manera esos proyectos, por ejemplo, a través de sumideros de carbono. Las empresas estamos como locas buscando sumideros de carbono, invirtiendo en bosques. Tenemos que conseguir ahí cambios de regulación que permitan que los bosques urbanos también sean considerados como sumideros de carbono, ¿verdad? Eso tenemos ahí que darnos una buena currada. Tenemos como 15 minutos para el debate. Yo, como soy el moderador, pues tengo el privilegio de poder hacer la primera pregunta, ¿eh? Así que es además súper difícil, ¿eh? Os pongo encima de la mesa una cuestión. Ha salido el anexo 3 varias veces, ¿no? El anexo 3 ya sabemos que es de la parte de los contratos climáticos, ahí donde otros agentes se comprometen a, digamos, coadyuvar en la hoja de ruta de descarbonización. A mí me da la impresión de que ahora mismo lo que tenemos son compromisos más bien formales. ¿Qué necesitamos que haya, además de compromisos formales? ¿Qué os parece? ¿Y cómo avanzar a esos compromisos no solo formales? Pues gracias por la pregunta y efectivamente no nos es fácil. En el anexo 3 y los tiempos que nos ha metido el acuerdo climático nos ha hecho ir quizá un poco deprisa. En ese sentido, efectivamente, todas las ciudades hemos conseguido, creo que, cubrir todo el espectro de lo que teníamos que tocar, las asociaciones empresariales, los sindicatos, federaciones de vecinos, los clústeres, las universidades, todos están ahí. Es verdad que todos, casi nos hemos reunido con todos, saben lo que es la misión, pero ahora nos tenemos que concretar compromisos concretos. Nos ha sorprendido para bien que cuando les hemos puesto el anexo 3, la adhesión al acuerdo climático, aunque era un poco relléname esta tabla, nos proponían incluso cosas que ya estaban haciendo. Ahora tenemos que aterrizar de nuevo, centrarnos y saber qué de todos esos proyectos, cuál puede ser el papel del ayuntamiento a la hora de, como un poco decía antes, ¿no? Facilitarles, ser el facilitador, ser el que, oye, ven conmigo que vamos a hablar con toda esta gente, que vamos a ir a Europa. Y esto, además, de manera scale up, ¿no? Que también estamos muy preocupados. Me vuelvo a una cosa que has dicho muy importante. Nosotros como empleados públicos, de verdad que desde la humildad estamos deseando ese manual de instrucciones de cómo acometer esto para conseguir la financiación privada. Entonces, abiertos a que, porque somos muy poquitos, gracias por lo de que estamos preparados, yo creo que en general también, España tiene un cuerpo de funcionarios magnífico, pero nos queda cómo aterrizar esto, quién nos puede dar, y lo estamos consiguiendo poco a poco, estamos haciendo grandes avances. En un año yo creo que no he aprendido tanto en mi vida, yo, todo el equipo del ayuntamiento, es una pasada. Pero bueno, nos queda mucho. Porque luego está también el hecho de que no solo el compromiso formal, sino que hay empresas que tienen su hoja de descarbonización, su propia hoja de descarbonización. ¿Cómo hacemos para alinear la descarbonización de las empresas, de activos de las empresas, de instalaciones, con la hoja de ruta del... Ahí está un poco el tema clave también, ¿no? Es que al final la clave es la que comentaba ahora Ángela, que los tiempos
que teníamos para presentar ese compromiso nos ha requerido hacer una especie de reflexión muy general, ¿no?, de hacia dónde quiere ir la ciudad. Ahora toca la chicha, ¿no? Por eso ese sistema de gobernanza que planteamos desde Zaragoza, ahora nos toca sentarnos y ver realmente lo que tenemos que hacer en colaboración con el sector privado. Es decir, es que tiene que ser así, como cualquier planificación que diseña un gobierno, me da igual que sea estatal, que autonómico, que municipal. Yo tengo mi planificación. Ahora vamos a ejecutar. Y ojo, prueba-error. Nos pegaremos más de un guantazo. Daremos dos pasitos para adelante, uno para atrás, pero ahora toca ir poco a poco autorregulándonos, ¿no?, ir de la mano y ver cómo a través de la aplicación de ese compromiso político vamos coordinándonos con el sector privado. De los empleados públicos, yo no sé si es posible en alguna sesión el próximo año o el siguiente hablar de la misión de los empleados públicos. Yo tengo ahí en la segunda fila, ¿vale?, ahí está el modelo de colaboración público-privada. Ahí tenemos a SAICA y a la Fundación CIRCE y tenemos ahí a empleados públicos de la web municipal. Los datos, fundamental va a ser también, sí. Los datos. Marisa Campillos, Medio Ambiente y Movilidad. Carlos, del área de Economía. Vais a tener que poner de pie para que os vean. No, pero... Y los de Valladolid también, ¿eh? Y la de las perras. Fondos europeos también, mi compañera Eva. ¿Vale? Ese es nuestro modelo. ¿Vale? Nuestro modelo. Y tenemos que ir, insisto, a través de la aplicación y ejecución de lo que hemos previsto en el compromiso político, ir descubriendo hacia dónde vamos a ir y por qué camino. Un poco de ensayo también, va a haber. También, señor Valentín, que estamos aquí, mucha gente de Zaragoza, porque hoy en Zaragoza va a hacer 46 grados. Entonces, era o quemarnos ahí o venir a exactamente. Le damos la palabra al ilustre público. ¿Hay alguna pregunta? Seguro que sí. Ah, por WhatsApp. Joder, qué sofisticación. No, sí, yo sé leer. Aprendí el otro día. A ver, cuestiones. A ver, la primera. ¿No debería el sector privado asumir los objetivos de la misión como propios al margen de los incentivos públicos o cuestiones reputacionales? Es que de eso es de lo que estábamos hablando precisamente, cómo se da el salto de un compromiso formal en el anexo 3, del famoso anexo 3, a compromisos alineados con la misión y con la hoja de ruta de descarbonización. Y ahí, fíjate, ahora cuando estabas tú diciendo eso, Sergio, una de las cosas que a mí, decías los datos, unas cosas que a mí me preocupan, me acuerdo que lo estuve hablando con Julio hace poco, es, vale, ahora tú te pones a descarbonizar aquí como un poseso, ¿eh? ¿Quién mide lo que se está descarbonizando? ¿Y cómo se verifica que realmente se está descarbonizando? Y entonces las empresas, ¿cómo demuestran que su descarbonización está verdaderamente alineada y son X toneladas equivalentes de CO2? Eso tiene que ver con los datos también, Sergio, ¿no? Pues este es uno de los temas claves. Pero yo creo que las empresas tienen hojas de ruta de descarbonización muy ambiciosas, muy ambiciosas. La cuestión es ponerlas en valor para descarbonizar el conjunto de la ciudad, ¿no? Y la segunda pregunta... A mí, Valentina, si me permites, es un poco lo que he comentado yo al final de mi intervención, que nos comentó el secretario general de COE, hacerlo como algo propio. Esto en ciencia política es lo que se conoce como las 3 Cs. Las 3 Cs. Cuando yo voy a cumplir un objetivo, me da igual que sea sector público o sector privado, lo puedo hacer o por coacción, o por convicción, o por conveniencia. Coacción es porque hay un marco regulatorio que me obliga a cumplirlo. Convicción, porque realmente me creo ese objetivo. O por conveniencia. Y ahí meto lo que nos dijo el secretario general de COE, como objetivo propio, por supuesto. Claro. Muchísimas gracias. Y una segunda pregunta sobre el Bosque de los Zaragozanos. ¿Cuál es el modelo de gestión y mantenimiento del Bosque de los Zaragozanos y si hay alguna innovación en su gobernanza? Pues hay varios principios que sustentan el Bosque de los Zaragozanos.
Uno de ellos es que, claro, Zaragoza, 46 grados, estamos en una de las zonas más áridas en estos momentos de España. Evidentemente, lo que no podemos hacer es implementar una vegetación cuyo coste de mantenimiento suponga la ruina de las arcas municipales. Simplemente no lo podríamos mantener. Entonces, lo que hacemos es, en lo que es el territorio natural, donde estamos plantando en terrenos siempre titularidad municipal, porque si no, no avanzamos al ritmo que debemos avanzar y, por lo tanto, tienen que ser terrenos municipales. En las zonas forestales lo que hacemos es implantar vegetación característica al bosque mediterráneo de nuestra zona, que es capaz de aguantar las condiciones extremas de Zaragoza, y nosotros hacemos un mantenimiento cero, no lo mantenemos. Nosotros plantamos sobre todo planta pequeña, que es la que mejor se adapta. Ya me gustaría a mí plantar, o le gustaría a la gente plantar y ver un bosque a los 3 años. Pues no va a ser así. Yo seguramente no veré el bosque, o lo verá mi hija, y ese es mi legado, y ese es el legado de la ciudad a los que vienen por detrás, y es como tiene que ser. Entonces, nosotros mantenimiento cero en lo que son terrenos forestales, evidentemente dentro de la ciudad. Lo he dicho antes, las condiciones son mucho más hostiles, más difíciles. Evidentemente siempre hay que dar un pequeño apoyo de agua, pero siempre utilizamos especies de bajo mantenimiento adaptadas a las condiciones climáticas, y lo que hacemos es diversificar los estratos, porque así lo que hacemos es fomentar la biodiversidad, y sobre todo lo que hacemos es introducir praderas naturalizadas de bajo mantenimiento, que lo que hacen también es beneficiar pues a los polinizadores y otra serie de insectos beneficiosos, que lo que hacen es que funcione el sistema. Y, por ejemplo, y no me enrollo más porque si no, este tema a mí me apasiona realmente, pero se sale un poco del guión. Pero bueno, al final lo que hacemos, por ejemplo, es hacer nichos que son beneficiosos para lo que llamamos los insectos o enemigos naturales, que nos permiten combatir las plagas de las especies arbóreas de las ciudades, nos permiten no utilizar productos químicos, y lo que tenemos es un impacto directo sobre la salud de las personas, y cuidamos a todos nuestros ciudadanos con medidas de fomento de la biodiversidad. Bueno, ese es un ejemplo. Quiere decir que el mantenimiento en lo que es la parte forestal, cero. Evidentemente siempre hay un porcentaje que se admite dentro de lo que son las repoblaciones de mortalidad, por lo que sea, porque el plantón pues tiene mala calidad, el terreno en ese sitio en concreto no es bueno tampoco, y se asume un 10-15% de mortalidad. Todavía no hemos llegado. Y eso que el año pasado en Zaragoza fue uno de los veranos más horrorosos que tuvimos a nivel de calor y temperaturas. Dentro de la ciudad, pues bueno, el mantenimiento es bastante bajo, y vamos a tender a eso, a hacer sobre todo praderas naturalizadas con especies herbáceas y arbustos que también ejercen un papel importante como sumideros de carbono. No siempre tenemos que pensar en los árboles, tenemos que pensar que toda la vegetación y los elementos vegetales actúan como sumideros de carbono, y el propio suelo. Y con la vegetación lo que hacemos es mejorar la estructura del suelo, y también lo que hacemos es que mejoren esos sumideros naturales de carbono. Y con esto... Está muy bien, porque además me acuerdo que la primera vez que me explicaste lo del bosque de los zaragozanos, es que está muy bien diseñado desde el punto de vista de la estructura ecológica del bosque, ¿no? Con mucho protagonismo el estrato arbustivo y subarbustivo de las praderas, etcétera, etcétera. Está francamente bien. O sea, no es un proyecto de jardinería exactamente, es más bien un proyecto realmente de restauración ecológica y recuperación de servicios ecosistémicos, que es fundamental. ¿Ibas a decir algo? Sí, perfectamente. Eso en sí mismo es una herramienta de desarrollo de sistemas fiscales. Tenéis una metodología establecida, compartida. Y así yo, efectivamente, lo que estoy haciendo es bastante transversal y totalmente práctica, crear los objetivos. Elevándolo, es algo que venimos pidiendo a los ministerios, que haya una comisión interministerial de los cambios climáticos. Estas conversaciones, es lo que te iba a preguntar, ¿no?
Pues, bueno, esto último que has dicho, la verdad es que a veces cuesta más romper los hilos, que transmitir esas instrucciones a funcionarios que son muy competentes y tienen grandes capacidades. Es más difícil romper los hilos. Lo que estaba diciendo, Ángela, y luego le damos la palabra a Sergio. Sí, gracias por la pregunta, porque es verdad que los cobeneficios es una herramienta de venta. Realmente el modelo económico, insisto, nos costó entenderlo, nos ha llevado su tiempo, pero cada vez lo vamos aterrizando más. Y de hecho ahí se ve cómo el papel que tiene que tener el ayuntamiento en cada una de las palancas de la neutralidad climática. Y por poner el ejemplo de los cobeneficios, creo que en la movilidad claramente tenemos que tener un papel no de facilitador, sino somos nosotros los que tenemos que trabajar en facilitar la movilidad sostenible. Y ahí las cifras nos dan la razón, porque además de los cobeneficios que comentaba, lo que tiene que ver con la movilidad se lleva 400 millones de euros. Entonces, esto convence a cualquiera, o sea, y convence además, efectivamente, hay que diseñar, pero la realidad está ahí y se dice, o sea, claramente las ciudades tienen que estar haciendo esto. Y para nosotros es fundamental haber aterrizado lo que implica, gracias al Plan de Inversión Climática, las acciones y por qué esto sí que hay que hacerlo. Porque además traemos los números a la mesa. Entonces, efectivamente tenemos mucho el grano grueso, hay que hacer un poco más de grano fino, pero por palanca esos cobeneficios están identificados y, ojo, también los beneficios directos. Entonces, claramente nos ha puesto encima de la mesa algo sobre lo que tenemos que llevar para convencer a muchos actores. Gracias. El tema de los cobeneficios, la verdad es que técnicas para medir la mayor parte de los beneficios colaterales las tenemos. O sea, estaba pensando ahora en movilidad. Solo la monetización de los tiempos de ahorro de tiempos de transporte, por ejemplo, términos de salud pública, todo eso se puede monetizar. Perdón, incluso, Monse, en la parte de biodiversidad, la mayor parte de los servicios ecosistémicos los podemos monetizar ya. Tenemos, no solo porque tenemos mucha bibliografía, en las empresas hasta tenemos ya mecanismos y herramientas para monetizarlo. O sea, que yo creo que ahí vamos avanzando. Habría que plantearse si deberíamos de alguna forma estandarizar la medida de los cobeneficios, sabiendo que existen técnicas por doquier, y cuáles serían, a lo mejor eso lo tenemos que hablar luego esta tarde. Y respecto de los silos, que te preguntaba Eduardo directamente, ¿no? Yo creo que es que te ha visto que tienes tú la culpa de eso, no sé. Claro, como soy el de las perras. Como es el de las perras. Claro. A ver, aquí hablamos, hoy hablamos, o en esta mesa hablamos de la implicación del sector privado, pero al final de lo que tenemos que hablar es de ese concepto, esa idea de la gobernanza multinivel, que tanto gusta decir también. Es decir, al final, esto de la misión recae el peso en las ciudades, en el territorio, pero debemos de plantear un modelo de gobernanza multinivel, que vaya de abajo a arriba, porque al final el poder regulatorio, el gran poder regulatorio y el poder financiero reside en la Administración General del Estado, ¿vale? Sería ideal que, bueno, cuando pase el proceso electoral se pueda de alguna manera, y así lo estamos transmitiendo al Ministerio, que se pueda configurar algún tipo de comisión u órgano de composición público-privada donde estemos presentes las diferentes administraciones locales que apostamos por esto, ¿vale? Para transmitir a Madrid, ¿vale?, qué está ocurriendo en el territorio y que Madrid, al escuchar, decida cómo ejerce ese marco regulatorio y ese poder financiero. Hay una cosa que echamos mucho de menos, que es este reto al que nos hemos comprometido las ciudades de la misión, pues tener algún tipo de financiación que nos apoye, bien sea a través del plan de recuperación, ¿vale? Al final el plan de recuperación, si vemos sus 4 ejes, sus políticas, palancas, sus componentes, al final todo el plan de recuperación, su filosofía, encaja perfectamente con la misión. Vamos a ser capaces de a lo mejor algún tipo de financiación específica para las ciudades que apuestan por ello. Y si no, a través de fondos propios de la Administración General del Estado. Manu, ¿nos das 3 minutos más? 3. Es que tenemos aquí otra palabra. Tu nombre, perdona. Sí, si quieres micrófono, aquí tenemos de todo. Esto va.
Muchas gracias. Hola. Josep Luis Villasante, Ayuntamiento de Barcelona. Una pregunta muy clara, muy directa, muy concreta para Ángela. Estoy intentando preparar los deberes que tendré que hacer la semana que viene. De los 1.534 millones del plan de inversión climática, ¿me podrías dar las grandes partidas de la financiación, de los ingresos? ¿Cómo esto se va a pagar? Has hecho un apunte, el 15% público, 85% privado. Bueno, tipos de... por tipología, por grandes conceptos de ingresos. Te lo agradecería, gracias. No es fácil la pregunta, pero porque realmente, efectivamente, hemos tenido que identificar lo que se dice, ¿no?, de cuáles son las fuentes de capital que van a traer esa necesidad de inversión. Entonces, te soy sincera que el trabajo inicialmente ha sido un poco teórico, ¿vale? Nos hemos hecho el trabajo con el apoyo de la plataforma y con otras ciudades en que hemos dicho, oye, pero aquí hemos visto un poco el catálogo de tipos de fuentes de financiación que existen. Por eso hablaba antes de los que están por llegar, los nuevos mecanismos de financiación. Entonces, puedes tener ahí cosas más tradicionales, que insistía antes, es que realmente hay cosas que salen los números, los ahorros energéticos, es que eso está claro, solo le hace falta un poquito más de dinero para que los intereses, por ejemplo, no echen atrás a comunidades de propietarios que cada vez que ponen encima de la mesa su necesidad de financiación, eso se va. Entonces, hay otras cosas como los incluso bonos verdes, que yo creo que se han puesto un poco, y vosotros en Barcelona tenéis experiencia, además en bono verde y en bono social, que nosotros también lo hemos puesto de una manera, te soy sincera, totalmente teórica, porque nos asusta, no sabemos qué es esto, desde la humildad que decíamos antes. Entonces, bueno, se ha identificado por palancas, además, qué necesidad tiene cada uno, y ya te digo, es una mezcla un poco de todo. Ha sido la parte más fácil, es ese 15% de financiación pública, pero como decía, no nos debería preocupar tanto, porque sí que se nota que parece que en las ciudades nos es más fácil atraer esos fondos. Next Generation no son competitivos, te presentas, pero luego tienes que ejecutarlos. Horizonte Europa, nosotros ya estamos consiguiendo unos ratios de éxito que creo que tiene que ver mucho con muchísimas cosas, pero con la misión seguro. Y entidades como el Banco Europeo de Inversiones, los programas que tiene el propio Banco Europeo, ELENA, Jasper, etcétera. Pero bueno, insisto, no tanto como para decir esta parte, este fondo, esto. ¿Vale? Bueno, pues terminamos aquí entonces. Yo quería 2 mensajes. ¿Ah, sí? Yo sí, aquí, hasta que cumplamos las 2 horas que decía Valentina, tenemos un... A ver, ¿cuáles son las preguntas? En mi WhatsApp. Eso es que tengo que ponerme las gafas, ¿no? Bueno. A ver, ya voy. Ahora que sé leer. ¿Cómo está afectando la ingeniería fiscal a las grandes empresas, a los objetivos de gobiernos y ayuntamientos? ¿Esa pregunta va dirigida a alguien en especial o a...? ¿Cómo está afectando la ingeniería fiscal de las grandes empresas a los objetivos de los ayuntamientos? ¿Vosotros percibís que esto de la ingeniería fiscal, yo nunca he entendido muy bien a qué se refiere, se lo digo así con toda sinceridad, y eso que estoy en el lado oscuro de la fuerza, pero entiendo que se refiere a la optimización fiscal de las empresas, ¿eh? O sea, y el impacto que generan en la recaudación de impuestos a través de las empresas en los ayuntamientos. ¿Eso estáis percibiendo que haya desde los ayuntamientos algún impacto negativo o positivo en relación con eso? Ahora mismo yo no sé Valladolid, pero en Zaragoza no tenemos aún capacidad suficiente para poder dar respuesta a eso. Estamos en la fase inicial. Quizás en el próximo curso de verano tenemos datos donde podamos dar respuesta a eso, pero ahora mismo ni sí ni no. Ni sí ni no. No tengo un Hay que poco esperar. más que añadir, la verdad. Ojalá que tuviéramos ya de decir, oye, pero ¿habéis visto que esto nos viene por aquí? No, la verdad. Al final, Zaragoza Ayuntamiento no llevamos formalmente ni un año como para poder saber
Esa ingeniería fiscal, puede tener un impacto. exactamente, es un impacto a medio plazo, medio largo plazo. Luego, la otra pregunta es cómo evitar el greenwashing. Esta a mí me preocupa especialmente porque estaba diciendo hace un momentito que, claro, hay mucha disponibilidad de dinero en el mercado, hay una gran liquidez, pero sobre todo hay un gran apetito por parte de los inversores y los financiadores por proyectos verdes. Como no decíamos, es una realidad, no hay capacidad a escala global de generar activos verdes a las velocidades que requiere este apetito inversor, hay un riesgo evidente de greenwashing. Hay un riesgo evidente de este activo, este proyecto, esto es verde. Buah, por la gloria de mi madre, esto es verde, no puedes imaginar lo verde que es. Alguien tiene que decir realmente esto es verde y esto no es verde. Y yo ahí interpreto el papel de la taxonomía europea, ¿no?, que vosotros ya estáis aplicando también en los ayuntamientos, como un filtro. El problema de la taxonomía europea, yo me reconozco de la AVT, Asociación de Víctimas de la Taxonomía. Esto es un infierno, o sea, aplicar, Teresa, también tú has pasado por eso hace poco, aplicar la taxonomía es un infierno. Yo creo que se han pasado muchos pueblos en detalle técnico, entonces se entra en contradicciones, es todo muy complicado, pero realmente el objetivo de la taxonomía es fundamental, es que alguien diga esto es verdaderamente verde y esto no lo es. Ahí yo creo que tenemos un instrumento fundamental para reducir el greenwashing. Y la otra parte es la nueva directiva que se va a aplicar a partir de 2024 de la CSRD, la directiva de reporting no financiero, que obliga a las empresas a evaluar en sus estados financieros los impactos, por ejemplo, del cambio climático y que todo esté auditado. Entonces, eso también contribuye a que la gente ya deje de sacar pecho en sus memorias anuales y se centre en lo importante y sobre todo que sean datos verificados. Yo creo que eso va a contribuir positivamente a reducir el riesgo de greenwashing. No sé si queréis añadir algo de esto del greenwashing. Pero es un tema que realmente a mí por lo menos me preocupa muchísimo. Termino diciendo que qué suerte estos ponentes. O sea, yo la verdad, cada vez que me toca hablar con seres humanos como estos, alucino. Además que aprendo una barbaridad. Muchísimas gracias a los tres. Y ha habido dos temas que son fundamentales. Uno es el tema del anexo 3, cómo las empresas pueden efectivamente, de manera efectiva, aterrizar sus compromisos de descarbonización y que sirvan para, de una manera coadyuvante, acelerar la hoja de ruta de descarbonización de la propia ciudad. De esto vamos a hablar después, en el siguiente debate que lidera Julio Lumbreras, ¿no? Pero además va a haber un taller por la tarde, ese va a ir bastante peor porque ese lo llevo yo, me parece, entonces ese va a ir bastante peor. Y luego tenemos la otra parte que es la de la financiación y una cosa que no hemos hablado aquí, pero que va a salir después, en el debate que va a moderar Tomás Conde, que está por ahí escondido. Vamos a hablar de vehículos financieros, instrumentos financieros para hacer efectiva esa colaboración público-privada en términos de financiación. Me dice la organización que os recuerde que hay una encuesta interesantísima que hay que rellenar. Nosotros hemos aprovechado para trucarle, me parece que solo se puede poner la nota máxima, así que va a salir todo estupendamente. Muchísimas gracias a todo el mundo, ha sido un placer, de verdad. Gracias.